Relatos Sempiternos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estén escuchando esto. Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos reunimos para escuchar las historias de aquello que habita en las sombras. A menudo pensamos que el silencio es sinónimo de paz, que cuando el ruido de la ciudad o del campo se apaga, es por fin momento de descansar. Pero hay lugares de nuestro país donde el silencio tiene un peso diferente. Lugares donde la ausencia de sonido es en realidad una señal de alarma. La historia de esta ocasión nos llega desde la frontera entre Zacatecas y Aguascalientes. Un relato que nos recuerda que a veces los animales que conocemos no son lo único que acecha en la maleza. Así que por favor pónganse cómodos, apaguen la luz y déjense llevar por la narración. Siempre que cuento esto, la gente trata de buscarle alguna explicación lógica. Me hablan de perros sarnosos, animales enfermos o de la simple sugestión que provoca la soledad. Pero yo estoy seguro de lo que vi, y sé que lo que caminaba aquella noche cerca de mi casa no pertenecía a ninguno de los libros de biología que estudié durante mi carrera. Todo esto ocurrió hace ya un par de años. Por motivos de mi servicio social me asignaron a una comunidad extremadamente apartada, justo en esa línea difusa donde Zacatecas y Aguascalientes se entrelazan entre pinos y barrancos. Era uno de esos pueblos que no aparecen en los mapas turísticos, donde la gente prácticamente vive al ritmo del sol. Solía vivir en una pequeña casita de adobe y techo de lámina, un poco alejada del núcleo principal de casas, pegada casi al inicio del monte. La soledad ahí es absoluta. Durante los primeros meses aprendí a convivir con los sonidos de la noche, y vaya que la sierra es ruidosa. En cuanto caía el sol y el frío empezaba a calar en los huesos, iniciaba el concierto. Grillos, búhos, el crujir de las ramas secas, pero sobre todo los coyotes. Aquello era algo de todas las noches. Se podía escuchar sus aullidos a veces lejanos, y otras veces tan cerca que podía escuchar también sus patas arañando la tierra seca justo alrededor de mi puerta. Los pobladores solían decirme: «No les tenga miedo, doctor. El coyote es puro escándalo. Nomás cuide sus sobras de comida y no pasa nada». Y tenían razón. Con el tiempo sus aullidos se volvieron mi canción de cuna. Sabía que mientras los coyotes estuvieran aullando y peleando por alguna gallina o algún conejo, todo estaría en orden. Era el ciclo natural de la vida en la sierra. Pero entonces llegó noviembre, y con noviembre llegó aquel silencio. Y no fue algo gradual, fue de una noche para otra. Recuerdo estar leyendo a la luz de una vela, esperando escuchar a la manada habitual que bajaba por la cañada. Pero así se dieron las 10, luego las 11, por último las 12, y simplemente nada. El monte estaba mudo. No solo faltaban los coyotes, no había grillos, no había viento moviendo las copas de los pinos. Era una quietud pesada, densa, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Al día siguiente le comenté esto a don Anselmo. Él era un señor mayor que me vendía la leña. El que siempre tenía una sonrisa tan amable, después de escucharme se puso muy serio. Se quitó su sombrero, miró hacia la espesura del bosque y me dijo en voz baja: «Cuando el coyote se calla, joven, es por dos cosas, por respeto o por miedo. Si el monte está callado, es porque el dueño anda rondando». Le pregunté a qué se refería con eso de el dueño, un puma o quizás un gato montés. Él solo negó con la cabeza y me dio un consejo que me heló la sangre. «Si tiene necesidad de salir de noche, mejor aguántese, y si escucha que le rascan la puerta, mejor no pregunte quién es». La gente del pueblo tenía muchas creencias. Algunos susurraban la palabra nahual con mucho respeto. Decían que brujos de la sierra bajaban convertidos en bestias para poder robarse algo más que animales. Otros hablaban de una bestia antigua, un animal desconocido que bajaba cada cierto tiempo para alimentarse. Yo, siendo un hombre de ciencia, trataba de racionalizarlo. Me decía a mí mismo que probablemente era temporada de migración, o seguramente había un depredador grande como un puma,
y los coyotes simplemente se movieron a otra zona. Pero mi racionalidad se puso a prueba una madrugada, 3 días después de que comenzara aquel silencio. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. Me despertó una necesidad fisiológica urgente. Mi baño no era más que una letrina construida con madera, a unos 20 o 30 metros detrás de la cabaña. Aquella noche hacía un frío terrible, de ese que te quema la nariz al respirar. Intenté volver a dormir para no tener que salir, pero me fue imposible. Me puse las botas sin atarlas, tomé mi linterna, una vieja lámpara de pilas gordas que parpadeaba si la movías mucho. Abrí la puerta. El rechinido de las bisagras oxidadas sonó como un disparo en medio de aquella calma sepulcral. El aire estaba helado y olía bastante extraño. No olía pino ni tierra mojada como siempre. Había un olor dulzón, cobrizo como a carne que se ha dejado al sol demasiado tiempo, pero este estaba mezclado como con almizcle. Caminé hacia la letrina. El haz de luz de mi linterna apenas cortaba la oscuridad, pero por alguna extraña razón me sentía observado. Era una sensación primitiva. Algo me erizaba la nuca y me gritaba que corriera. Llegué al baño, hice lo que tenía que hacer lo más rápido posible y me dispuse a regresar. Y fue al salir de la letrina cuando lo vi. El campo frente a mí estaba salpicado de luciérnagas. Eran cientos de puntitos verdes y amarillos flotando suavemente. Una imagen que en otro momento me habría parecido preciosa, pero algo rompía aquella armonía. A unos 50 metros de mí, justo en el límite donde terminaba mi terreno y empezaba la maleza, las luciérnagas parecían apartarse, como si hubiera un vacío negro que ellas no querían tocar. Apunté mi linterna hacia aquel vacío. La luz parpadeó 2 veces antes de estabilizarse y entonces fue cuando iluminó a aquella cosa. No era un coyote. Dios sabe que eso no era un coyote. Era una figura grotesca. Estaba de pie o eso parecía, pero su postura era incorrecta. Imaginen a un perro tratando de ponerse en 2 patas, pero con la anatomía distorsionada. Tenía las patas traseras increíblemente largas y fuertes, dobladas en un ángulo agudo, y los brazos delanteros eran cortos, pegados al pecho con unas garras largas que brillaban bajo la luz de mi linterna. Lo primero que pensé en ese momento, absurdamente tratando de relacionarlo con algo, fue con un canguro, lo cual no tenía ningún tipo de sentido porque ¿por qué habría un canguro en esa parte del mundo? Aquello tenía esa misma postura encorvada listo para saltar, pero no tenía pelaje. Su piel era de un gris pálido, casi azulado, completamente lampiña. Esta se veía pegada a los huesos marcando cada vértebra de su espina dorsal, la cual sobresalía como una cresta de la sierra. Parecía estar enfermo, pero la musculatura que se notaba bajo esa piel muerta denotaba una fuerza brutal. Me quedé paralizado. El haz de luz temblaba en mi mano. La criatura estaba de perfil olfateando el aire y entonces de repente giró la cabeza. El movimiento fue mecánico, rápido como el de un insecto. Sus ojos, esos ojos no los voy a olvidar mientras viva, reflejaban la luz como los de un gato o un perro. Estos parecía que tenían luz propia. Eran 2 orbes de un rojo intenso, grandes y sin párpados. Me estaba mirando directamente a los ojos y supe con un terror absoluto que aquella cosa era inteligente. No me veía con curiosidad ni con miedo. Me veía con odio, o aún peor, me veía con hambre. Entre nosotros solo había aire y luciérnagas. Escuché un sonido que salió de su garganta. No fue un gruñido, fue como un chasquido, similar al que hacemos con la lengua, pero este iba acompañado de una respiración profunda y rasposa, la cual sonó como si alguien arrastrara piedras por un tubo de metal. Aquella cosa dio un paso hacia mí, y fue ahí donde mi instinto de supervivencia por fin reaccionó. No grité, no podía gritar. Apagué la linterna. Fue un acto reflejo estúpido quizás, pero sentí que la luz era lo único que me unía a aquella cosa. Al quedar en oscuridad total, corrí
Corrí esos 30 metros de regreso a la cabaña como si el mismísimo diablo me pisara los talones. Sentía que en cualquier momento aquellas garras me iban a atrapar por la espalda. Entré a la casa, azoté la puerta y arrastré la mesa que tenía y la puse contra la entrada. Me tiré al suelo en un rincón con un machete viejo que tenía para cortar hierba, abrazado contra mi pecho, y ahí me quedé esperando. Durante los siguientes minutos, que me parecieron horas, podía escuchar pasos afuera. No eran pisadas rápidas de un animal de 4 patas, eran pasos pesados, bípedos. Eso caminaba alrededor de la cabaña lentamente. Aquello parecía que estaba analizando la estructura. Podía escuchar cómo sus garras rozaban las paredes, como si estuviera buscando una rendija por donde entrar, hasta que finalmente se detuvo justo al lado de la ventana, la cual yo había cubierto con una manta muy gruesa. Aún así podía escuchar su respiración pegada al vidrio, y ahí se quedó hasta que el cielo empezó a clarear. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la tierra, escuché un último aullido a lo lejos, si es que así lo podemos llamar. Pero eso no era un coyote, era como un grito humano, o más bien algo que intentaba imitar a un humano, y poco a poco este se fue perdiendo entre la profundidad de la barranca. No salí de la casa hasta que fue mediodía, y pude escuchar las voces de unos vecinos pasando por el camino. Cuando revisé el perímetro, encontré huellas, pero estas eran bastante alargadas y solo marcaban 3 dedos profundos en la tierra dura. Terminé mi servicio social unos cuantos meses después, pero nunca volví a salir de noche durante los mismos. Y aunque los coyotes regresaron eventualmente y el ruido del monte volvió a la normalidad, yo nunca pude volver a dormir tranquilo en ese lugar. Actualmente han pasado años. Vivo en la ciudad ahora, pero a veces cuando estoy en un parque o en algún lugar con poca luz y escucho un perro aullar a lo lejos, de inmediato se me hiela la sangre, porque me pregunto si aquello sigue allá arriba en la sierra. Me pregunto si era un nahual, un demonio o un animal enfermo. Incluso llegué a pensar en el mismo chupacabras, pero sobre todo me pregunto si esa cosa recuerda mi cara, tal y como yo recuerdo sus ojos brillando entre las luciérnagas. Aún existen muchos misterios en los rincones de México que quizás nunca tengan una explicación, y tal vez esto sea mejor así. Hay puertas que es mejor no abrir y caminos que es mejor no recorrer cuando cae el sol. Díganme, ¿ustedes han visto algo similar en la carretera o en el campo? ¿Creen que se trataba de un simple animal enfermo o era como decían los locales, el dueño del monte reclamando su territorio? Si tienen una historia similar, no duden en enviarla al correo o a las redes sociales que aparecen en la descripción. Aquí siempre habrá alguien dispuesto a creer en ustedes. Yo soy Belmont y recuerden, estén muy atentos a los ruidos de la noche y tal vez comiencen a preocuparse un poco cuando parece que todo se ha quedado en silencio. Esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en una próxima narración.